Hola, mi nombre es Cielo, soy estudiante de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas, UABC, y el día de hoy les vamos a hablar del proceso de formación histórica de la sociología rural en México, un texto de Bruno Lutz. Iniciamos primero con el proceso de civilización. Es un proceso en el que la occidentalización comenzó a marginar a las comunidades indígenas de los pueblos mexicanos. En este caso podemos hablar de las buenas maneras, como sería teoría de Norbert Elias, en el que habla sobre cómo los procesos de limpieza, de buenos modales, no acordaban con las costumbres que tenían las personas de los pueblos originarios en México. Por lo tanto, comenzó un proceso de marginalización y civilización, en la cual comenzaron a atribuirse a estas personas las nuevas formas en que tenían que comportarse. Esto principalmente a través de las rancherías, en las cuales los hacendados comenzaban a emplear a personas de las comunidades indígenas para que trabajaran para ellos. Poco a poco se fue perdiendo la lengua de estas personas para adaptarse al español y comprenderlo mejor. Y también las cuestiones de la vestimenta tenían que cambiar para que ellos se adaptaran a los procesos de trabajo con animales y ganado. A su vez, también había una discriminación por las formas de, por así decirlo, higiene, en las cuales se consideraba que eran personas sucias, insanas, insalubres. Así que pues comenzó también un proceso en el cual las personas de las comunidades indígenas tuvieron que adaptarse a un proceso occidental de la civilización. Este proceso de civilización de las comunidades indígenas se dio principalmente cuando se instalaron las misiones en todo México. Después de ello, estas misiones comenzaron a ser abandonadas. Sin embargo, las comunidades indígenas, algunos de las personas que trabajaban para ellos se quedaron y comenzaron a instituirse las rancherías. Esto principalmente de los españoles, ¿no? Por lo tanto, muchas de estas personas de la comunidad indígena tuvieron que aprender a hablar el español y a vestirse de otra forma. Eso ya es parte de un proceso de civilización occidental, que son las buenas maneras, ¿no? Todo ello para funcionar a un sistema determinado occidental. Por ejemplo, Norbert Elias nos habla del proceso de la civilización y estas buenas formas o buenas maneras de cómo debe de ser una persona para considerarse higiénica, educada, cultural, etcétera, ¿no? Esa fue la forma en la cual primero se instauró el español, después comenzaron a convertirlos al catolicismo, ese es otro factor. También la vestimenta comenzó a cambiar porque al momento de trabajar para las rancherías tenían que vestirse de tal modo que pudieran trabajar para pues, la agricultura, para tratar con ganado, caballos, etc. Después de ello también comenzaron las buenas maneras. ¿De qué se trata esto? La cultura occidental comenzó a considerar a la comunidad indígena como personas insalubres por sus formas de vida, por su tradición. Entonces se empezó a instaurar una forma de la forma pulcra de vivir, ¿no? Bueno, parte de lo que se explicó anteriormente tiene que ver con el campo de la sociología rural. Para la comunidad intelectual el campo nunca fue un objetivo o un objeto a estudiar realmente, y su uso fue más institucional para poder hacer el proceso de civilización de las comunidades indígenas, ¿no? Entra aquí entonces el tema de la ilustración y el positivismo, cómo impacta la forma de vivir en México. Aquí tenemos los ideales de Augusto Comte, ¿no? Donde se habla de una ley de 3 estadios. En el primero estamos en un estadio teológico, metafísico y finalmente uno intelectual, en el que debe de reinar e imperar el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, quienes deben de comandar son los intelectuales, las personas que producen el conocimiento. ¿Qué sucede aquí? Comte tiene la línea de orden y progreso, porque él considera que para poder avanzar como sociedad primeramente debía de existir un orden.
No podemos partir del desorden para poder llegar a un consenso. Y esa era la idea de Comte. ¿Qué sucede? Con esta idea pasamos a ideales de uno de sus alumnos, que es Gabino Barreda. Él viene a México y comienza a instaurar este estilo de pensamiento. Y tenemos una sociología positivista. ¿Por qué? Punto muy importante. En la actualidad, cualquier materia que tenga que ver con humanidades, con ciencias sociales, no es muy bien recibida porque no tiene un uso para la industria. Sin embargo, en los tiempos del positivismo en México, que es a finales del siglo XIX, principios del XX, la sociología tuvo un fin totalmente distinto al que tiene ahora. Fue una ciencia más dura, más fría, con la intención de aspirar a una ingeniería social. ¿Por qué? Queríamos lograr que la sociedad fuese el ideal, el tercer estadio de Comte. Entonces, estas ideas comenzaron a transformar la manera en que se enseñaba a las personas. Está la Escuela Nacional Preparatoria, donde se impartían las materias de sociología con la finalidad de impulsar los procesos de civilización. El conocimiento impera, como lo mencioné, y ¿qué sucede aquí entonces con las comunidades indígenas? Que ellas tienen una cosmovisión diferente del mundo. No se les considera una ciencia, sino parte de mitologías, de imaginarios, y eso debe de quedar atrás. ¿Por qué? Entonces viene nuestro segundo personaje más importante, Porfirio Díaz, nuevamente, orden, después progreso. Ahora bien, ¿qué sucede con Gabino Barreda, discípulo de Comte? Tenemos aquí una organización de la sociedad conforme a las aptitudes de las personas. Se eleva el nivel intelectual y moral de las clases laboriosas y se radican los pensamientos de los estadios anteriores, que son el teológico y el metafísico. ¿Cuál es el problema? Las comunidades indígenas se manejaban por una cosmovisión diferente del mundo, un pensamiento prefilosófico, el cual no servía para nada para los ideales que tenía Comte de cómo debería de avanzar la sociedad. El conocimiento lleva un método riguroso, de un método científico, lo cual no podía ser comprobado las maneras en que las personas de las comunidades indígenas pensaban. ¿Qué sucede entonces? La sociología rural comenzó a funcionar de modo que se estudiaba a las personas indígenas como punto central, no por el interés de estas personas o por las necesidades que pudiesen tener, sino para servir a fines institucionales de erradicar por completo estas formas tradicionales de pensar, en la cual el conocimiento nuevamente, debía imperar. Hablando de la etapa del porfiriato, podríamos explicarle un poco sobre este pensamiento eugenésico. ¿De qué se trata? En nombre de lo intelectual, se suponía que el ser humano debía de aspirar al conocimiento, ¿no? Este conocimiento debía de imperar en los artistas, en los intelectuales, como parte de la representación del poder. ¿Qué sucede aquí? Como mencionamos en el evolucionismo de Darwin y con las teorías de Herbert Spencer, tenemos un método eugenésico. ¿Qué quiere decir esto? Comenzamos a imponer a una raza sobre otra. Así se consideraba, una raza, término que ya no se usa en la actualidad. Pero este concepto precisamente surge para hacer definiciones y diferencias entre lo que era un intelectual y un campesino como el atrasado, ¿no? Se le considera al aborigen como un inculto, como un sucio y como un estorbo para los fines de la sociología rural. Por lo tanto, la sociología rural funcionó para estos fines eugenésicos, en los cuales se iba a comenzar el proceso de civilización y, si no, el proceso de marginalización de las personas que no sirvieran a los aportes del conocimiento. Un dato muy curioso es que la vida en el campesinado era muy tranquila. Esto, curiosamente, en la ciudad, con el ajetreo, las personas que se encontraban enfermas eran enviadas al campo. ¿Y qué sucede? Resultaba beneficioso para ellos estar en un momento tranquilo, en un espacio libre, natural. Sin embargo,
las personas que eran consideradas campesinas no eran para nada dentro del aspecto médico higiénicas. Había una enorme contradicción y por lo tanto nuevamente mencionamos este aspecto eugenético. Ahora bien, hagamos una pequeña distinción entre lo que significa comunidad y sociedad para poder entender cómo es que funcionaba este proceso de civilización. De acuerdo a Tonis, entendemos a la comunidad como un grupo de personas que se unen de acuerdo a valores comunes, a sentimientos comunes y a una sensación de solidaridad orgánica. Quiere decir esto, funcionan bajo una forma de consenso, no existen los contratos, no existen las obligaciones, no existen los intereses, funcionan gracias a estos lazos de solidaridad. Contrario a la sociedad que funciona bajo el contrato, un contrato social. ¿Qué quiere decir esto? Todo funciona con base a algo, todo tiene un fin o un interés. Las personas no funcionan ya bajo acuerdos emocionales, sino racionales. ¿Y por qué hago esta distinción? Bueno, porque las personas de las comunidades indígenas se dedicaban principalmente al campo. ¿Y qué sucedía aquí? Ellos eran autosuficientes. Se decía en Tonis, lo que hacemos aquí se consume, no se vende. Nada se compra, todo se siembra. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de la civilización? Inicia una economía del mercado en la cual ya no eres propietario de la tierra, ya no eres dueño de lo que trabajas, sino que tu trabajo es para alguien más, ¿sí? Y esa subsistencia ahora es para toda una sociedad, ya no para la comunidad, y comienza a perderse. Les doy un dato curioso, nosotros nos encontramos en un bulevar que se llama Lombardo Toledano. Este personaje en el texto de Lutz indica que debían desaparecer las chozas, las camas insalubres, todo eso que era parte de la comunidad indígena debía desaparecer en nombre del conocimiento, de la civilización, de las buenas maneras, de la higiene, de la eugenesia.